La gente reclamaba, pero no había una asignación, digamos, eficiente ni racional de los recursos. Claro, con lo que se opera del corazón a un viejito de 80 años se podrían vacunar 5.000 niños. Exacto, o lo otro, casos excepcionales de tratamientos, por ejemplo, de cirugía estética, o sí, ese tipo de cosas que parecen superfluas y que muchas veces por tutela se lograba que se cubrieran. Entonces, entre otras, las tutelas eran promovidas por las EPS y por los laboratorios, no solamente por la gente común que quiere un tratamiento de diálisis, sino laboratorios que tienen o tenían drogas, digamos, muy costosas que no están incluidos en el POS, por vía de tutela promovían que por tutela se utilizaran esos paquetes, digamos, de medicinas. Entonces, el no POS es otro problema que hay que buscar cómo se resuelve. Y finalmente saber quién pone la plata, si los municipios, si la nación. Claro, si los entonces la reforma tributaria territorial en teoría iba a cofinanciar lo que los entes territoriales debían pagar en el tema de no POS, pero ese es un tema que sí es muy susceptible de aseguramiento, porque los sistemas de salud en general, en el ABC de los sistemas de salud, es buscar que el sistema de salud cubra lo que son las incidencias costosas para la gente, para la familia, no las incidencias comunes. O sea, un sistema de salud que cubra las drogas para la gripa, pero no cubra los tratamientos, exámenes y drogas para digamos, enfermedades costosas, pues no es un sistema de salud adecuado. O sea, la gente se asegura es contra las cosas costosas, no contra las incidencias comunes. Claro. Entonces, ahí hay temas que hay que resolver en conjunto, como es el tema del copago, por ejemplo, para qué tipo de tratamientos. ¿Cuál es el aporte del bolsillo, lo que se llama aporte de bolsillo, o sea, de los recursos propios del paciente en este sistema? Y lo otro, ¿cuáles son los derechos de los pacientes y los usuarios? Que me parece fundamental. Hay un proyecto por el cual yo creo que hay que empezar la reforma del sistema de salud, que es el catálogo de derechos de los pacientes. Juan Manuel Galán y Simón Gaviria presentaron ese proyecto de ley para ser discutido, que es saber qué derechos tiene el paciente para saber qué es lo que hay que defender. En cuánto tiempo, a partir de que pide una cita un paciente, debe otorgársele la cita. ¿Cuánto tiempo tiene el paciente para que le hagan un diagnóstico? O sea, un catálogo de derechos, si no hay cómo saber cómo defender los derechos del paciente. Y también deberían tener un catálogo de obligaciones. Casi uno de los temas más bonitos que se debatían en esta reforma a la salud en los Estados Unidos es, bueno, ¿por qué el Estado tiene que hacerse cargo o un sistema de salud de pagarle un tratamiento de diabetes a alguien que no se cuidó con su comida, por decirlo así, que comió todo el azúcar del mundo? Exacto. Y que así mismo o quien fumaba mucho y terminó con un cáncer de pulmón? ¿Por qué el sistema de salud tiene que cubrir un cáncer de pulmón si fue por voluntad propia que decidió fumar esa persona? Sí, otro tema, por ejemplo, es la prevención, que en este sistema de salud colombiano se ha ido básicamente a tratar la enfermedad, no a prevenir la enfermedad. Y para prevención hay muy pocos incentivos para el Estado, para las empresas y para las personas. Es decir, si hay prevención, si hay, por ejemplo, un estímulo al ejercicio en la actividad laboral, pues está demostrado que un ejercicio regular reduce la probabilidad de enfermedades cardíacas o de obesidad, etcétera, etcétera. Entonces, en prevención, digamos, hay muy poco en el actual sistema de salud colombiano y debería haber mucho más en el tema de prevención. Además del tema de la reforma de la salud, al próximo presidente de la República le va a tocar lidiar con otra reforma, la reforma, muy seguramente una reforma pensional. En materia de pensiones, la semana pasada aquí se hizo un foro grandísimo con Asofondos. Muchos expertos decían, mire, hay que acabar con el Seguro Social. ¿Usted acabaría con el Seguro Social? No, yo creo que ha sido un fracaso el intento de reforma al Seguro Social, eso es cierto. Pero tiene que haber un sistema de aseguramiento público. Y hay una población, digamos, bastante grande, no inferior entiendo que a 4 millones de personas, que ha hecho aportes al sistema de aseguramiento público. Entonces, decir que se acaba el Seguro Social, pues tiene que tener una alternativa, una salida, porque el problema en las pensiones es que uno no parte de cero en las ideas y en las propuestas. O sea, hay millones de personas que han hecho aportes durante su vida a un sistema público de aseguramiento y que tiene unos derechos. Pero de los cuales el 80% es subsidiado.
Subsidiado es lo de las altas pensiones. Claro, en las altas Todo, pensiones, sí, claro. el 80% del total de las Claro, pensiones las que se pensiones pagan. de magistrados, de congresistas, de la fuerza pública. 1 millón de personas se gastan como 24 billones de pesos en Claro. pensiones. Por eso nosotros estamos planteando un esquema, digamos que no llamamos pensional, sino de ahorro para la vejez para los trabajadores informales, que son 8,5 millones de personas que ganan menos del mínimo dentro de la población económicamente activa. Permitirles a quienes ganan menos del mínimo cotizar. Cotizar con subsidio. O sea, un subsidio de 6 veces más lo que la persona ahorra. Si una persona ahorraría 3.200 pesos y gana menos del mínimo al mes en una cuenta individual, y el gobierno pondría 18.000 pesos en esa cuenta. Esa es la cuenta mes por mes. Entonces, a lo largo de 1.300 semanas, que es digamos, el periodo que hoy es el periodo estándar de tiempo de cotización para la pensión, una persona que gana menos del mínimo, que está en la informalidad, que hoy no tiene como cotizar a un sistema de pensiones, puede tener una cuenta de ahorros que le permita tener un ingreso en su vejez. Subir las edades de pensión. Yo creo que ese es un tema que hoy día no tiene, como propuesta sola, no tiene mucho sentido. Yo creo que mucha gente en Fedesarrollo dice hay que subir las edades de pensión, pero hay que hacer muchas más O cosas. igualarlas, dicen algunos, ¿no? A hombres y mujeres. Sí, pero también hay, digamos, la crítica de que la mujer tiene, digamos, por su rol, su papel en la sociedad, etcétera, tiene condiciones en las cuales no tiene por qué estar en la misma edad del hombre. Pero vive más la mujer. Vive más, pero tiene también el tema de trabajo en la casa, de que trabaja en su hogar después de las horas laborales, de que tiene unas responsabilidades con la familia que no tiene el hombre, y por eso pues se ha considerado, digamos, de manera convencional que la mujer, digamos, debe ser recompensada en tener una edad de retiro menor que la del hombre. Tanto mujeres como hombres se ha aumentado la expectativa de vida. En todos los Sí. países del mundo han tenido que subir muchísimo las edades de Sí, jubilación. pero yo creo que esa es la última decisión que hay que tomar. Lo primero es mirar si es financiable el sistema, si hay un sistema justo y proporcional en el sistema de pensiones, si se está cubriendo con el sistema de pensiones, no a los que ya hoy tienen derecho, sino a los que no tienen derecho. Por eso yo pensaría, hablar del tema de la edad de pensiones es un tema que tiene relevancia para 5 millones de personas que están en el sistema de pensiones. Se sabe ya que no es financiable. Pero yo lo que estoy planteando es un sistema de ahorro subsidiado para 8,5, casi 9 millones de personas que no están en el sistema de pensiones. Eso es para mí la prioridad. Es pensar en los que hoy no tienen pensión. Muchos han propuesto que se prohíba a las personas que están en el régimen privado de pensiones, es decir, en los fondos privados de pensiones, pasarse al Seguro Social. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo, digamos que son medidas, yo diría que marginales en este sentido. Si una persona cambia de sistema es porque cree que le va mejor en el sistema al cual cambia. No, y cuando uno hace las Sí, cuentas, claro. claramente le va mucho mejor en el Seguro Social. Sí, le va mucho mejor en el Seguro Social. Depende de la edad. Depende de la edad y depende del nivel de ingresos y de la, digamos, de la trayectoria laboral de ahorros que tenga. O sea, si una persona empezó a los 20 años en el sistema privado de pensiones con unos ingresos estables y continuos, pues seguramente le va a ir mejor en su pensión que una persona que está en el Seguro En el Social. Seguro Social le pagan a usted el promedio de los últimos 10 años de sueldo. Eso no se lo va a dar ningún sistema Depende en privado. qué ley cayó. Es que ese es el otro tema. No hay un sistema uniforme de pensiones. No hay un sistema uniforme de pensiones. El otro día hablaba con una asociación de pensionados y una persona me hizo una reflexión que me pareció muy interesante. De pensionados del Estado. Me decían, nosotros trabajamos 30, 20, 40 años, 25 años en el Estado y somos servidores del Estado. En el momento en que nos pensionamos, nos volvimos enemigos del Estado. Porque nos toca contratar abogados, demandarlo al Estado, poner tutelas, darle una parte de lo que nos